Teniendo en cuenta que de un vértice a otro pueden haber varias trayectorias, podemos definir la distancia como el número de aristas de la trayectoria o la longitud de la trayectoria más corta entre dos vértices. Es decir, si queremos hallar la distancia de B1 a B8, diremos que es 3, ya que de todas sus posibles trayectorias, las mínimas tienen un grado de 3. Un ejemplo de este es la sucesión B, que tiene B1, luego a B6, luego a B7 y luego a B8, siendo una B1 a B8 trayectoria de longitud 3. Ahora imaginemos que hay un vértice morado al cual denominaremos B9, y si no hay una arista que una este vértice a ningún otro, diremos que tiene una distancia infinita. Sin embargo, la definición de diámetro viene siendo la longitud máxima de la distancia de todos los pares de vértices, es decir, hay que hallar todas las longitudes de estos vértices, hallar las máximas y definir el número mayor. En este caso, tenemos que tanto B1 a B8 como de B1 a B4 tienen las distancias máximas correspondientes a una longitud de 3. Note que son diferentes trayectorias, sin embargo, tienen la misma longitud, dando un diámetro de G de 3. Las distancias tienen tres propiedades. La primera dice que la distancia de un vértice inicial que se dirige a un vértice final debe ser mayor o igual a 0 para todos los vértices del conjunto de vértices de la gráfica. Sin embargo, es igual a 0 cuando el vértice inicial es igual al vértice final. La segunda propiedad dice que la distancia de un vértice inicial que se dirige a un vértice final es exactamente igual que la distancia del vértice final cuando se dirige al vértice inicial para todos los vértices del conjunto de vértices de la gráfica. Esto se puede ver como transposición. La tercera propiedad dice que la distancia de un vértice inicial que se dirige a un vértice secundario más la distancia de este vértice secundario que se dirige a un vértice final debe ser mayor o igual que la distancia de un vértice inicial dirigido a un vértice final para todos los vértices que pertenecen al conjunto de vértices de la gráfica. Esto se puede ver como una desigualdad de triángulo. Para entender estas propiedades, analicemos el ejemplo de la gráfica G. Entonces analicemos la primera propiedad. De A a A hay una distancia de 0, de B a B hay una distancia de 0, de C a C hay una distancia de 0 y de D a D hay una distancia de 0. O sea que esta propiedad es cierta. La segunda propiedad dice que de U a B es igual a B a U. Entonces miremos la gráfica y diremos que de A a B tiene una distancia de 1 y de B a A tiene una distancia de 1, dando esta propiedad validez. La tercera propiedad dice que la suma de dos distancias debe ser mayor o igual que la distancia del vértice inicial al vértice final. Veamos el ejemplo en la gráfica. Si inicia de A a B, vamos a tener una distancia de 1. Y si le sumamos de B a C, que es otra distancia de 1, vamos a tener 2. Este resultado debe ser mayor que la distancia de A a C. Y si revisamos el triángulo, vemos que de A a C hay una distancia de 1, por lo que esta propiedad es cierta. Para entender las gráficas conexas, debemos entender primero definiciones como vértices conectados, que son los vértices que están unidos por una trayectoria. Entonces ahora sí, hablemos de una gráfica conexa, que son las gráficas en las que todos sus vértices están conectados.
Sin embargo, tenemos también una componente conexa, que son las subgráficas conexas que no están conectadas con todas las subgráficas conexas de la gráfica principal. Para entender esto, revisemos el ejemplo. La gráfica azul representa a dos subgráficas que están separadas, es decir, la gráfica F que está a la izquierda es una componente conexa de G y la gráfica H que está a la derecha es una componente conexa de G. G no es una gráfica conexa porque todos sus vértices no están conectados. ¿Qué quiere decir esto? Que de B1 a B8 no existe una trayectoria, entonces no es una gráfica conexa. Entendiendo ahora las gráficas conexas, veamos que los vértices de corte son los vértices que al eliminarlos de una gráfica conexa hacen que esta gráfica deje de ser conexa. En el ejemplo de abajo vemos en rojo cómo al eliminar el vértice U de la gráfica G, esta deja de ser conexa. Lo mismo hubiera pasado si se hubiera eliminado el vértice B de la gráfica G. Y ahora, la definición de puente son las aristas que al eliminarlas de la gráfica conexa hacen que esta gráfica deje de ser conexa. La definición anterior tenía que ver con vértices, pero el puente son solo las aristas. En este caso, vemos a la derecha en verde cómo eliminan la arista E de la gráfica G y esta deja de ser conexa, por lo que hace que E sea un puente. Las gráficas bipartitas deben cumplir con tres condiciones. Primera, el conjunto de vértices de la gráfica debe ser igual a la unión de dos conjuntos, es decir, un conjunto A con unos vértices unido a un conjunto B con otros vértices. La segunda condición dice que la intersección de esos dos conjuntos no deben tener ningún resultado, o sea, conforman el conjunto vacío. Es decir, que ninguno de los vértices de A están en los vértices de B. La tercera condición dice que cada arista del conjunto de aristas tiene vértices de cada conjunto. Es decir, lo que nos quieren decir con esto es que si tenemos una arista que va de A a B, no vamos a tener aristas que vayan de A a A o de B a B. Como lo vemos en la gráfica de abajo, el conjunto de vértices de la gráfica es la unión de A con B, donde A es B1, B3 y B5 y B es B2, B4 y B6. Y si se fijan, el conjunto de aristas representan a los vértices de A unidos con los vértices de B. Ahí están representados de color azul los vértices de A y de color rojo los vértices de B. Y representada de la manera gráfica a la izquierda como se vería G. Ahora que se entendió la definición de gráficas bipartitas, se debe comprender que una gráfica bipartita completa es en la que todos los vértices de A se unen con todos los vértices de B, es decir, cada vértice de A es adyacente a todos los vértices de B, a uno y cada uno de los vértices de B. Como vemos en el ejemplo, hay dos gráficas y vemos que en el cuadro azul están representados un conjunto A y en el cuadro rojo está representado el conjunto B. Como vemos, se denota de la manera K y se escribe con la cantidad de vértices que tiene un conjunto A, coma, la cantidad de vértices del conjunto B en forma de subíndice. A la izquierda vemos K 2,3 y a la derecha vemos K 3,3. Ahora comprendido más la definición de gráficas bipartitas, vemos que la cantidad de los vértices de la gráfica representa la suma
de los vértices del conjunto A con los vértices del conjunto de B, mientras que la cantidad de aristas representa a la multiplicación de los vértices de A por los vértices de B. Hay un teorema sobre las gráficas bipartitas con ciclos que dice que éstas deben tener ciclos pares. Esto es cierto y fácil de demostrar, ya que por cada ciclo hay dos ciclos en direcciones contrarias para cada vértice de este ciclo.